Bienvenidos a esta nueva presentación de AI Interview. En esta oportunidad tenemos al doctor Luis Reina, quien nos va a comentar un poco sobre la neurociencia del testimonio. Doctor Reina, bienvenido. Gracias. La primera pregunta, ¿cuáles son las aplicaciones de la neurociencia al derecho penal o derecho procesal penal? Bueno, en primer lugar, nuevamente saludarte y agradecerte. La neurociencia ha irrumpido en el ámbito del derecho penal y ha generado pues toda una ola de biografía y estudios sobre, tratando un poco de identificar las diversas aplicaciones que puede tener la neurociencia en lo que es la justicia penal en concreto, ¿no? O en general, ¿no? Y es posible reconocer tres aspectos en concreto, ¿no? El primer aspecto tiene que ver con la determinación de la culpabilidad de la persona, en el sentido de dar una herramienta para determinar científicamente que una persona estaba en condiciones, cuando cometió un hecho delictivo, de comprender el significado de su hecho, ¿no? De hecho, esta aplicación es la que sí ha tenido aplicación, o mejor dicho, sí ha tenido validación judicial en Norteamérica, ¿no? La otra aplicación es la utilización de la neurociencia para determinar las medidas de seguridad aplicables a una persona que comete un hecho antijurídico, pero no culpablemente, ¿no? Pues ahí un poco la utilidad ha sido determinar qué medida es la más idónea o la magnitud de la medida, ¿no? Y en un tercer sector se ubica la posibilidad o la discusión que se abre respecto a la utilidad de la neurociencia en la valoración del testimonio, ¿no? Para en concreto determinar si una persona dice la verdad o miente, ¿no? Entiendo. ¿Cuál es la capacidad de rendimiento, ¿no?, en el estado actual de las cosas de la neurociencia dentro de estas aplicaciones al derecho penal y el derecho procesal penal? Bastante limitadas en primer lugar, ¿no? O sea, está claro que es importante el desarrollo doctrinario que se ha generado como consecuencia de la irrupción de la neurociencia, pero la propia naturaleza científica de esta vertiente de la medicina o la biología supone una serie de retos, ¿no?, que tienen que ver con la aplicación del método científico, sobre todo en lo que es la contrastación de los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque la neurociencia utiliza una serie de herramientas, ¿no?, encefalogramas, tomografías, etc. Y el problema es determinar qué tipo de herramienta es la más útil en cada caso concreto. Y eso ciertamente, mejor dicho, respecto a eso no hay todavía un nivel de información suficiente que haga de la neurociencia un terreno fiable, ¿no? Por eso es que su aplicación es bastante limitada y más bien se plantea como una disyuntiva, una discusión respecto a la capacidad de rendimiento a futuro, ¿no? Ese es un poco el estado general, ¿no? Ciertamente en nuestro país se viene discutiendo poco el tema, ¿no? Quizás también porque hay una suerte de confusión y quizás prejuicio respecto a su utilización, porque se suele entender que tiene un cierto sesgo lombrosiano, ¿no? Nos hace recordar la aplicación de la lógica lombrosiana de entender que el delincuente lo era a partir de sus aspectos fisiológicos, ¿no?, de su apariencia, ¿no? Entonces un poco se entiende que sería una suerte de expresión moderna de esa criminología, ¿no?, positivista, y un poco que ha sido estereotipada un poco con esta disciplina, ¿no? De hecho, no se discute tanto por eso, ¿no?, porque se entiende que es una suerte de retroceso en lo que es la evolución del derecho penal y procesal penal, ¿no? Y para terminar, específicamente ya en el ámbito de la aplicación de la neurociencia en el testimonio, como una forma de determinar la verdad, de poder verificar si lo que dice el testigo, el acusado, en un caso o en otro, ¿no?, se condice con la realidad. ¿Cuál es el problema o cuáles son las problemáticas, ¿no?, de cara tal vez al concepto de verdad u otro tipo de aspectos que se puede presentar para encontrar validez o aplicación eficaz, ¿no?, de la neurociencia en este ámbito? Bueno, la pregunta es compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfrenta a varias situaciones contextuales importantes, ¿no? La primera es una situación innata a nuestro sistema de justicia penal, ¿no? Es la poca formación de nuestros tribunales en el análisis de la prueba pericial científica, ¿no? La lógica del convencimiento del juez, ¿no?,
del mero convencimiento, ¿no? Aislado de consideraciones científicas, es la predominante, ¿no? De hecho, incluso hay acuerdos plenarios que convalidan la aplicación de medios de prueba pericial no ratificados judicialmente, no examinados judicialmente. Hay una suerte de quizás trivialización de ese tipo de prueba, ¿no? En donde al final lo que importa un poco es la autoridad que le da, o lo que importa más, perdón, es la autoridad que le da el juez a la pericia y a sus autores, más allá que se realiza un verdadero contraste del contenido científico de la pericia, ¿no? Ese es un dato de contexto importante porque creo que es un dato para reconocer ya las limitaciones naturales que tiene, ¿no? Cualquier tipo de prueba pericial, ¿no? Pero este tipo de sesgo de la neurociencia al testimonio tiene problemas adicionales, ¿no? Primero porque no hay base científica suficiente, ¿no? Los estudios que se han realizado sobre neurociencia del testimonio son limitados, con conclusiones relativas, ¿no? Que enfrentan además un problema, ¿no? El problema de la actuación en juicio, ¿no? ¿Cómo se podría actuar una prueba de estas en juicio, ¿no? Sin perjuicio de todo el contexto de problemas constitucionales que puede traer, ¿no? Creo que quizás valga la pena recordar lo que toda la psicología del testimonio ha desarrollado, ¿no? Que pasa por reconocer que sería un poco innecesario, inoficioso, examinar fisiológicamente a la persona para ver si las reacciones cerebrales frente a los estímulos permiten reconocer si dice la verdad o si miente, porque se parte de la lógica que la existencia de rasgos en relación a la mentira no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona nace y crece mintiendo y aprendiendo a mentir, ¿no? Por diversas consideraciones que no profundizaré acá, pero un poco la psicología del testimonio lo que parte es que la persona naturalmente miente, ¿no? Y que aquellos rasgos tradicionales que solemos reconocer como distintivos de una persona que miente, ¿no? Por ejemplo, evadir la mirada, ¿no? El sonrojamiento, etcétera, una serie de elementos de expresión fisiológica que uno piensa que están asociados a la mentira, no son tales, ¿no? Y que incluso aquella persona que miente está en condiciones de ocultar, ¿no? Y de simular, ¿no? Las condiciones de decir la verdad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema, ¿no? O sea, primero a partir de reconocer de la psicología del testimonio que no hay rasgos distintivos de la verdad o de la mentira, ¿no? Una persona que dice la verdad puede aparentar estar mintiendo o viceversa, ¿no? Que quizás lo fundamental sea tratar de superar los problemas que están detrás de un tema central, que son las trampas de la memoria, ¿no? Problemas de percepción que hacen que no congénitos, ¿no? Sino eventuales, ¿no? Específicos, que hacen que una persona crea que está diciendo la verdad cuando no lo está haciendo, ¿no? Sin perjuicio de recordar además toda la problemática filosófica respecto a qué es verdad y qué no lo es, ¿no? Que es un tema más bien de percepciones, ¿no? Entonces, un poco ya arribando a una conclusión preliminar, ¿no? La capacidad de rendimiento de la neurociencia en relación al testimonio ahorita creo que es bastante limitada. No creo que quizás mejor desarrollo tengan los contenidos de la psicología del testimonio, ¿no? No tanto la biología y la neurociencia, sino quizás más la psicología, ¿no? Bueno, doctor Reina, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y los esperamos en una nueva presentación. Gracias.